Eh, ese es el enlace en el que está esa reunión. El que están enviando no Oh, es. Por eso fue que ya se conectaron más. Porque yo tampoco sabía hasta que intenté con ese enlace y ese sí es. sí, pero yo acabé de enviar el enlace. Ese no es el enlace. Sí es ese. Por eso están todos acá. O salte e intenta liberar. Sí, ¿Qué es esto? profe, es que el anterior nos llevaba a otra sala. Y el que yo envié sí es este. ¿Cierto, Hola, Sara? profe. No, profe, lo que pasa es que el enlace que tú enviaste Sí, nos profe. enviaba nos dejaba era como en la plataforma principal de tu cuenta. Entonces ahí nos aparecía otra clase que no era, otra sala que habían creado, no nos aparecía directamente el enlace para esta sala. Ok. Bueno, eh, vamos a continuar con la clase entonces. Muy bien, estamos hablando del desarrollo cognitivo, estamos hablando, creo que quedamos por acá, del tema de la génesis y aparición del pensamiento. Recuerden que estamos hablando básicamente del estadio preoperacional que va de 2 a 7 años, ¿ok? Entonces, en este estadio se dan tres características. Les agradezco a las personas que tienen los micrófonos abiertos, por favor, cerrarlo. En esta segunda instancia, recuerden que hablamos de la socialización de la acción, de que estamos hablando de la génesis o aparición del pensamiento. Se da la transformación de inteligencia sensoromotriz al pensamiento. Eso lo hemos dicho muchas veces, es importante. ¿Por qué? Porque si el niño no explora, si el niño no desarrolla esas habilidades como el gateo, el rodarse, las vueltas también que el niño da, los rollos, no va a poder desarrollarse esa inteligencia sensoromotriz al pensamiento. ¿Ok? Quien no desarrolla o tiene dificultades en estas etapas motrices, tiene dificultades también en el tema del pensamiento. Muy bien. El chico aquí pasa de acciones de las funciones del yo a acciones con otro. Recuerden que hayamos dicho que hay una dificultad en el chico que es natural, el problema de lo simbólico, el problema de la imagen, el problema del significante con el significado. Y aparte de esto, el chico solamente, como está en un sistema de exploración, está estructurándose como sujeto. Entonces, por eso, las acciones que él realiza están relacionadas con su propio yo y no con los otros. Que luego esto sucede en este estadio preoperacional. El pensamiento egocéntrico, que es puro en juegos sensoriomotores, aquí no intervienen los procesos eh, racionales, luego comienzan a aparecer lo que son los pensamientos adaptativos e intuitivos, que tienen más en cuenta lo real y permite el juego reglamentado. Antes de esto, uno no, más o menos, estamos hablando de chicos de 4 años, donde se comienza a dar el tema del el juego reglamentado. Antes de eso, es imposible comenzar a hablar al chico sobre el tema de las normas y las reglas. Y ya vamos a ver en una tabla de las características, luego que hablamos de todas estas cosas, del pensamiento, perdón, del lenguaje receptivo y expresivo. Muy bien. Entonces, se recompone su vida con el juego simbólico, lo que es la asimilación de forma ante la realidad al yo,
y la primacía de imágenes y símbolos propios, que es el egocentrismo más que el lenguaje. Recuerden que en una primera instancia también lo había manifestado, que el chico, las imágenes, él cree que las imágenes son reales, es decir, hay una alteración del mundo físico al mundo real. Entonces él cree que las imágenes, porque falta esa parte simbólica, son reales. Luego va comprendiendo que las imágenes simplemente son la representación de un elemento del mundo exterior. Muy bien. Es importante señalar entonces que entre el pensamiento egocéntrico y el pensamiento intuitivo está el pensamiento normal, que es el pensamiento verbal. Y esto prolonga los mecanismos de asimilación del periodo preverbal. Esto es interesante, muy interesante, porque el pensamiento normal del niño en un momento de su vida es verbal. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hayamos hablado en la clase pasada de los soliloquios, que es normal en los chicos, y que los chicos todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que se les ocurre, lo dicen, lo expresan. Entonces, esta es una de las cosas que uno utiliza a favor, por ejemplo, cuando hay maltrato infantil, cuando hay abuso sexual y otros procesos. Es muy importante porque el chico no tiene un filtro. No tiene un filtro y es porque el pensamiento normal es verbal. ¿Ok? Ese es todo el tema. Muy bien. Entonces, aquí hay una pregunta para un punto especial. ¿Qué es la asimilación? Y ahí nos habla de 4 conceptos. Asimilación, adaptación, acomodación. Primero, asimilación, acomodación, adaptación y organización. ¿Qué es la asimilación? Para un punto especial. Profe, buenos días. Hola, Dios te bendiga. Profe, bien, gracias. Bueno, profe, con relación a la asimilación, entiendo que es que el niño, a través de su experiencia, va adquiriendo que existen animales con 4 patas, pero que uno lo diferencia quizás de la trompa, que quizás es el elefante. Entonces ahí los asimila con características o rasgos que los asemejan, pero obviamente diferenciándolos de otras cualidades que representan los animales. Eso es lo que es asimilación, asimilarlos de una manera que se los pueda diferenciar. Alejo, nuevamente, que para ti, en tus palabras, ¿qué es el concepto de asimilación? La asimilación es esto, en un renglón, ¿qué es asimilación? Profe, pues para mí, lo está viendo como las teorías, para mí la asimilación es como eh, comparar objetos de diferentes tamaños, diferentes diámetros. Tienes la idea del concepto, pero dame un ejemplo de asimilación. Por eso, profe, lo dije con el elefante y el caballo. Que ¿Qué el niño, pasa con él? que el niño quizás tiene la idea del caballo porque vive en una finca, pero cuando va al zoológico, él ve a elefante. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué existen animales con 4 patas y con trompa? Entonces el niño asimila que no solamente existen caballos, sino también existen otros animales que son idénticos. Los asimila con el conocimiento básico para generar nuevo conocimiento. Pero ya no estarías hablando de asimilación, sino acomodación. Pues sí, tal vez puede ser como muy similar. Muy bien, Alejo. ¿Quién más con el concepto de asimilación? Profe, yo. La, Bueno, pues para mí la asimilación es cuando el niño incorpora nuevo aprendizaje en su sistema que ya pues en su sistema de pensamiento que ya existe. O sea, por ejemplo, él sabe que los perros tienen 4 patas y luego ve que el caballo también. Entonces ya todo eso lo va a ir asimilando de que hay varios animales que tienen 4 pero patas. ese es el ejemplo clásico que dicen los profesores. Y entonces, pero, o sea, me dice que la asimilación es un proceso que el chico va asimilando nuevos conceptos con conceptos establecidos. No, en la asimilación la asimilación no es eso. Profe, buenos días. Hola, buenos Profe, buenos días. días.
Profe, para mí la asimilación es aceptar que una cosa es la cosa. Ejemplo, aceptar que Ajá, una mesa tiene cuatro patas y que simplemente es su realidad. interesante, muy bien, muy bien, muy bien, porque si estamos hablando de asimilación, no se puede confundir el concepto de asimilación y acomodación. Si usted me dice que el tema del caballo con el elefante, que el niño a partir de la asimilación, entonces dice que tiene cuatro patas, entonces le sirve para utilizar otro concepto, estamos hablando de acomodación. La asimilación en sí hace referencia más que todo a la estructura mental que tiene el chico en cuanto a la imagen y el símbolo. Más que todo se orienta al significado, es decir, lo que dice el compañero. Ahora sí, vamos al ejemplo que mencionaban ahorita. El caballo o el elefante, o sea, el niño ve un elefante o un caballo, que es muy difícil que el niño sea lo primero que vea. Por eso ese ejemplo no cabe. El niño ve un ejemplo, ve el caballo o el elefante, entonces el niño lo que comienza a comprender es que el elefante o el caballo se componen de cuatro patas, en este caso son características diferentes, entonces el caballo no tiene trompa, el elefante sí. Un ejemplo muy extremo que no pasa nunca en los procesos de asimilación, porque aquí es un proceso más de acomodación. Entonces, el ejemplo del caballo tiene cuatro patas, que relincha, que tiene una cola, que es brillante, que puede ser negro, puede ser otro color. Entonces, la incorporación del concepto caballo que se compone de esos elementos es lo que se llama asimilación. Es la introyección de los elementos del significado a la estructura mental que genera una adaptación y una organización. Ahora, si usted me dice, no, un ejemplo de asimilación, que el niño, que lo primero que por lo general ve son los perros, son los gatos, entonces el niño sabe que un perro tiene cuatro patas, que un perro tiene cierta altura, ¿verdad? Entonces, cuando va a la finca donde la mamá y ve el caballo, entonces él lo que va a decir, el proceso de asimilación, que el caballo es un perro grande, básicamente, que es un perro grande. No que va a decir que es un caballo, porque entonces no está hablando de asimilación. Cuando él logra interiorizar el concepto de que el caballo no es un perro grande, sino que él le sirve del modelo del perro para señalar que hay otro animal diferente, estamos hablando del concepto de acomodación, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí queda claro esa parte del grupo? Sí, profe, gracias. Muy bien a los que participaron. Ya más tarde me dicen de los puntos especiales. Sí. Entonces, recuerden que siempre PDI utiliza siempre ese concepto de esquemas de pensamiento, que esa es la clave, los esquemas de pensamiento, y aquí en la asimilación es incorporar nuevos conocimientos, todo lo que sea nuevo. Ya cuando el chico tiene una referencia, no puede utilizarse como proceso de asimilación. Por ejemplo, al niño que le están enseñando que el niño que le enseña a tomar la cuchara, ¿verdad? Que la cuchara se toma de una manera, que yo conozco adultos que no saben utilizar la cuchara, a veces el tenedor, ni el cuchillo, es una cosa impresionante. Pero el chico que esto le enseña a utilizar la cuchara a la mamá, que se coge así, y el ejemplo clásico de Piaget, que el niño va a la playa y con la pala, al niño no le han enseñado a coger la pala, pero eso no es asimilación. El niño utiliza los esquemas que tiene de la cuchara para luego él hacer una representación, una solución de problema simbólica, y entonces por eso toma la pala, a veces con las dos manos, con una, y le da casi parecida función a lo que es la cuchara, con el tema de la arena. Eso es la acomodación. Muy bien. Es interesante porque aquí el chico comienza a aparecer las preguntas del dónde y el qué. Aquí es un tema interesante porque estos chicos más o menos de 4 o 5 años que preguntan, están mucho en relación con el tema de el desarrollo de habilidades cognitivas en los colegios. Entonces hay muchos genios por la calle que creen que no son muy inteligentes porque se coercionó, es la palabra técnica, ese tema se dejó de reforzar, ese tema de preguntar, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con el tema de la respuesta que le da el docente o le da el tutor en términos de Vygotsky, ¿no?
Entonces, recuerden que que habla de la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? La zona de desarrollo real es donde se encuentra el sujeto con sus conocimientos. La zona de desarrollo próximo donde se quiere llevar, donde lo quiere llevar el tutor. El tutor puede ser cualquier persona. Entonces, aquí los docentes tienen, buenos días, los docentes tienen un gran compromiso, necesitan una gran motivación para dedicarse a la educación de preescolar o básica primaria. Hay docentes que no son licenciados en educación preescolar, no pueden dar clase en educación preescolar por más psicólogo que sea, por más licenciado que sea, si no tiene la educación formada en educación preescolar, no es para que esté dando eh, clase a chicos de educación preescolar. Son uno de los problemas que pasan en Colombia. ¿Por qué? Porque para trabajar con estas personas toca prepararse, con estos niños toca prepararse. Mi madre, por ejemplo, es licenciada en educación preescolar y a veces ella me invita cuando estoy por allá y yo cuando salgo y digo, no sé cómo te aguanto a estos chicos, no sé cómo te los aguanto. Entonces, ese es un tema que es importante porque aquí se puede generar o la estimulación, ¿no? A aprender nuevos conceptos y a la búsqueda y exploración de información o a que eso quede allí. Entonces el chico ya deja de preguntar en clase. Entonces por eso es muy importante la educación preescolar. Eso es muy importante. Luego de que los chicos preguntan por qué, ellos no se quedan con eso. Lógicamente están esperando una respuesta del adulto, pero ellos también están buscando una respuesta al fenómeno, ¿no? Por qué se genera, por qué se da, aunque a veces son elementos fortuitos. ¿Sí? A veces son muy simples, a otros más complejos, pero por lo general son situaciones que no son tan complejas. Pero eso va aumentando a medida que van pasando los años. Eh, los chicos, a medida que le están dando una respuesta, el adulto, él también se está dando la propia respuesta. Entonces, si uno como adulto a veces, cuando el chico te pregunta algo y tú le das una respuesta por sacarlo del paso o una respuesta muy básica, entonces puede desencadenar que no se dé una reelaboración de ese fenómeno. Entonces el chico siga pensando la idea que él tiene porque no le creyó a la del papá. Entonces aquí hay un problema con las personas que no son, tienen problemas en el tema de la academia, que han terminado solamente primaria y entonces aquí definitivamente la investigación ha demostrado que existen unas variables individuales entre los chicos que tienen padres profesionales a los que no tienen. Entonces, son datos. Aparece el animismo infantil, que es la tendencia a concebir las cosas como si estuvieran vivas, si tuvieran intenciones. Para punto especial, ¿qué es el animismo infantil que aparece en este estadio preoperacional? Profe, yo. Hola, hola, Mm, hola, hola. Hola, ¿sí me escucha Dios te bien? bendiga. Sí, señorita. Ah, ok, profe. Yo tengo entendido que el animismo es cuando los niños atribuyen vida y cualidades vitales a objetos inanimados. Ah, ejemplo. Por ejemplo, la luna. Bueno, la luna es un objeto inanimado. Con los juguetes. Por lo general las niñas tienden a jugar con los juguetes y a tratarlas como si fueran bebés, con las muñecas. Épale, épale, sí, sí, sí. Muy bien, ¿quién más? Profe, cuando por medio de fábulas o cuentos ellos tienen esa capacidad de construir dentro de su mente a un personaje y le dan como vida. Ujú, muy bien, excelente. Profe, ese animismo se da mucho en los juegos de rol. Ahí los niños tienen la posibilidad de representar como su contexto y también, por ejemplo, cuando uno les dispone fichas, ellos construyen elementos como de su cotidiano y los emplean dándole pues como diferentes funciones. Es decir, usted les puede entregar unas fichas y ellos crean el perrito que tienen en su casa y empiezan a jugar con el perrito por toda la sala, con las muñecas, como decía la compañera, a los carros también le Pero, dan vida. ¿cómo así que fichas? Que la ficha se convierte en un perrito.
O sea, los elementos de construcción, los niños las emplean para crear elementos de su cotidiano. Es decir, pueden crear animales, pueden crear torres, pueden crear diferentes elementos. Pero comúnmente lo que ellos hacen es crear como las mascotas que tienen en la casa. Pero eso no es animismo, eso es otro concepto. O sea, todos los elementos que son inanimados, los juguetes y todos estos elementos sirven para darles vida creando otros, o sea, como cosas vivas. Eso es medio raro, pero que el concepto a que te refieres es juego simbólico. Yo estoy hablando del animismo. Son dos cosas muy Profe, diferentes, pero muy bien. Hola. profe, otro ejemplo, pues no O sé sea, si estaría bien. Otro ejemplo podría ser que, por ejemplo, que los niños piensen que el sol está vivo porque se mueve y porque se esconde. ajá, y que cuando se esconde a veces está enojado. Sí, Dicen algunos niños, sí, es eso. Muy bien. Y animismo, animar, darle la cualidad a un objeto o un elemento, ¿sí? ¿Qué cualidad le va a dar? La condición de ser vivo. Entonces, es un tema interesante porque los niños con las velas, por ejemplo, con las luces, dicen que las luces se prenden solas, que la electricidad tiene vida propia, por ejemplo. Con los ositos, por lo generalmente, con la luna. Y otros, una cantidad de ejemplos que sirven sobre el animismo infantil. Profe, Hola, Alejo, te otro, bendiga. gracias, profe, otro que se me viene como a la mente así es como el amigo imaginario, que los niños tienden a crear debido a su imaginación, digámoslo así. Ah, sí, claro, claro, que la imaginación es un papel fundamental, ¿no? Claro que sí. Entonces, es interesante comprender que en el animismo y el finalismo lo que se expresa es una disociación entre el mundo interior subjetivo y el mundo físico, lo que se conoce como el concepto de egocentrismo intelectual. Y es que yo les decía que el pensamiento y el lenguaje va separado en los chicos, ¿sí? Y esto está mediado es por el tema del razonamiento, ¿no? Todo lo que los chicos buscan es razonamiento. Y vamos a ver aquí el razonamiento inductivo, transductivo y deductivo, ¿sí? El transductivo el chico va de lo particular a lo particular, el otro va de los elementos particulares para llegar a una hipótesis y luego se hace una hipótesis que puede ser comprobada o no. Eso lo vamos a ver también. Muy bien. Gracias por las participaciones. La interiorización de acción es que el pensamiento del niño es afirmativo, no demostrativo, ¿no? Que es el egocentrismo. Entonces, si no tiene que buscar pruebas, no tiene que pensar en nadie diferente al mismo. Es que de verdad que al niño no le importa al otro en realidad. Y el niño conoce experimentalmente gracias a dos tipos de inteligencia. Entonces, vamos a encontrar dos conceptos, que es la inteligencia práctica y la experimental. En esta primera se refieren a la inteligencia sensoriomotriz, que está orientada más a la acción que a la palabra. Y de aquí se desprenden muchos conceptos como son la inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, los cocientes manipulativos y otros conceptos que están para el primer taller. La inteligencia experimental, recuerden que el primer taller es para el 21 de septiembre, que la inteligencia experimental, que es inteligencia periológica intuitiva, aquí te permite, lógicamente, ya no vamos a hablar de la parte motora, sino más que todo de la percepción y movimientos, pero orientado más que todo al tema de las imágenes mentales que le permiten al chico la interiorización de la acción. Es decir, todo lo que son los conceptos que el niño puede experimentar por mano propia a través de los canales sensoriales, que eso le va dando al chico, ¿sí? Un conocimiento de las percepciones, los movimientos, las imágenes, que va a terminar como una representación de los esquemas cognitivos. Entonces, hablamos de dos clases de intuiciones, ¿no? Las primarias y las articuladas. Las primarias son hábitos, ¿sí? Más que todo, los hábitos son Profe, conceptos básicos. Hola. por favor, la devuelves un momentico, la diapositiva. Sí, claro que sí.
Profe, mientras tanto que la compañera va copiando, Sebastián menciona que no pudo ingresar la clase de la semana pasada. No, Entonces, él quisiera saber las instrucciones para el taller. no, el taller yo lo di en la primera clase. Y las instrucciones yo se los mandé a los correos y se los mandé al grupo de WhatsApp. Les di ese día que la fecha de que el taller se fue con fecha 21 de noviembre, pero 21 de septiembre. Y que allí en el taller, déjenme lo busco por acá. Que ese taller está orientado a la inteligencia. Hay unos conceptos de inteligencia, hay unas preguntas. Dice que es de grupo de 5, es más, está todo. Déjenme a ver si lo encuentro por aquí. Lo encuentro por aquí. Eso fue hace rato que se envió. Aquí lo tengo. Es un taller de inteligencia que vale el 20%. Y es el 18 de agosto al 21 de noviembre, dice la fecha, pero es septiembre, había aclarado. Y que el trabajo está escrito según normas APA, respondiendo cada una de las incógnitas, grupos de 5. Y la pregunta a resolver en el taller con las palabras del estudiante no es copiar y pegar, dice el texto, que se entiende por procesos cognitivos superiores, cita la fuente biográfica, que se entiende por inteligencia fluida y cristalizada, cuál es la diferencia entre estos conceptos, cita la fuente, cuál es el aporte que hace Alfred Binet y Theodore Simon al concepto de inteligencia, cuál es el aporte que hace Charles Perman en 1927 con respecto a la teoría bifactorial o el factor G, la teoría multifactorial, cómo describe la inteligencia Howard Gardner en su teoría de la inteligencia múltiples. Recordar que Howard Gardner no habló de las 7 inteligencias múltiples, ¿no? Él habló de inteligencia múltiple, pero hubieron otros autores que agregaron cosas. Describe la clasificación cuantitativa y cualitativa de discapacidad intelectual que realiza la Asociación Americana para la Deficiencia Mental, la AMD. Si eso cambia, eso está igual. ¿Cuáles son las principales causas que generan discapacidad intelectual en Colombia? Describe por lo menos 5 variables. Esas son las preguntas del taller. Que él dice que si no hay problema en que lo haga solo, porque las compañeras con las que él estaba lo sacaron del grupo porque no había aportado hasta ahora. Entonces, como todavía tiene tiempo, él prefiere entonces hacerlo solo. No, no es la idea. Sí, claro que sí puede hacerlo solo, pero Marcel, hola, qué pena. Marcel, dile a Sebastián que nosotras solamente somos 3. Entonces, si quiere, pues que se haga con nosotras. Con Camila, con la que está en el otro grupo. ¿Con la que está en qué? En el otro grupo, en el de... Ay, se me olvidó la materia. En la que tuvimos ayer. Se me olvidó. Humanismo. Epa. Sí, eso es muy bonito que los compañeros arropen a Sebastián. Me parece muy bien. Uno, muchachos, para la vida, ¿no? Uno a veces quiere hacer las cosas ya y hay compromiso y se deben cumplir tiempos, pero uno a veces no sabe cuáles son los avatares que tiene la otra persona, o sea, cuáles son esas cosas que está viviendo la experiencia. Estamos con el tema del COVID, que el COVID genera fricciones en las relaciones interpersonales dentro de la familia, genera distrés, porque el estrés es bueno, es un concepto mal comunicado y lo dicen muchos expertos en psicología, no que estoy estresado, no, el estrés es bueno, el que es malo es el distrés. Entonces, ese distrés que a veces no permite la buena comunicación, es importante que en los estudiantes de psicología uno comienza a pensar en ser y parecer, ¿no? De este tema de la psicología. Hay que meterse en el cuerpo del psicólogo. Entonces,
hay que tenerle paciencia a los compañeros. Si cuatro trabajan y hay uno que está quedado, vamos a hacerle el señalamiento, pero por eso no lo van a sacar del grupo. Tenerle un poco de paciencia, porque igual son, a ver, otra vez ese taller tiene 7 preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el compañero que de pronto tenga dificultades de conexión, más cosas, se le dé una sola pregunta y que él luego la envíe y una sola persona, la que crea que tenga mejores procesos, habilidades en redacción, en lo que es la lectura, ¿no? La lectura implica todo el proceso de comprensión, análisis, todo, para que le dé una estructura a lo que están diciendo. Entonces le dice, bueno, mira, esto quedó más o menos, termínalo y ese es el tema, ¿no? Ese es el deber ser, y más en estos tiempos de pandemia que de verdad uno necesita generar ese comportamiento altruista, que es una de las características de los comportamientos humanos. Eh, eh, Gracias, profe, tienes toda la razón. entonces, Profe, hola, Dios te bendiga. buenos días. Ay, compañeros, yo también estoy sin equipo. No sé si de pronto a alguno de ustedes les falta alguien y me pueden ayudar o no. No sé, me cuentan. Nada, si quiere, deme su número o escríbalo por el chat. Dale, yo ya le escribo. Muchas gracias. Dale. Profe, tengo una duda respecto a un punto del taller. Si de pronto me puedes ayudar. Vamos a ver si puedo. Pues no es nada difícil. Es una duda respecto al punto 4, que habla pues de la teoría de espera un momento. De Sperman, de Ese, Goddard. sí, Ajá. sí, de Charles. Ajá, pues sí, o sea, esa primera parte bien, pero la segunda pregunta, que es la teoría multifactorial de las habilidades mentales. Yo Ajá. estaba pues consultando, pero pues me sale de otro autor, de Thurston. Pues Ajá. es bien. Esa es la Pues piedra esa es la piedra en el zapato. Sí, sí, sí. Profe, Bueno, pero de él La, solo la, la, aparece, pues, la idea es que investiguen, sí, 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 claro que sí, por eso yo lo puse al ladito. Muy bien. ok, profe, muchas gracias. profe, una pregunta. Pero es que, pues, a mí de él me aparece como de las 7 teorías multifactorial, y eso sí es. Pero me estás hablando de que, Del punto 4 del que hablaba la compañera. y bueno, que a usted sí le parece que, Que sí es sobre, o sea, de las 7 teorías de multifactorial yo que no sé, hizo él. no sé. Ahí sí no le puedo responder. Ay, profe. Porque le digo todo. Esa es la idea de ustedes, investigar del docente, pero sí, sí, sí es eso, sí es eso. Dale, Profe, profe. y dijiste que Gardner no fue el que propuso las 7 inteligencias múltiples y pues yo he consultado en varias fuentes y he visto videos y me parece que él fue el que las propuso. ¿Quién? Gardner, el de las 7 inteligencias. ¿Pero usted está peleando conmigo o está dando un aporte? No, profe, le estoy preguntando. Ah, no, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé quién propuso la inteligencia múltiple. Ese es, digamos que es de eso se trata la actividad, ¿no? De eso se trata la actividad. Después que usted haga un buen proceso investigativo, no hay por qué pensar en mala nota ni nada de esas cosas, ¿no? Si uno busca que buscó la fuente y la fuente dice esto, que se escribió en tal diario, que se escribió en tal revista, eso le da peso a toda su investigación.
No hay una verdad absoluta en realidad, ni en la matemática. Y lo demostraron los señores de la mecánica cuántica eh, con los conceptos anticuados ya que de la época, aunque aportó mucho Albert Einstein. En esos últimos años que Albert se aisló, los de la física cuántica demostraron que habían otros fenómenos que se estudiaban de forma diferente. Entonces, ahí vamos. Muy bien. Vamos aquí. Bueno, entonces hay unas. Estamos hablando del estadio preoperacional que va de 2 a 7. Profe, Entonces, aquí. creo que se Sí. pasó. Estamos en intuición primaria. Ok, ok. Sé que lo habíamos dicho en de las articuladas. Aquí lo que se permite, por favor, cerrar los micrófonos, que aquí lo que permite es anticipar las consecuencias de una acción y reconstituirla primariamente. Sin embargo, pasa una cosa muy hermosa en los chicos, que si algún elemento cambia, todo vuelve a ser incomprensible. Es muy interesante porque esto lo que nos dice es el concepto de inteligencia. Entonces, por ejemplo, si usted le dice al niño que el sábado van a ir a cine, ¿sí? El sábado van a ir a cine, el niño se programa y dice, él cree que el sábado van a ir a cine, pero usted le dice al niño, no vamos a ir a cine porque no me pagaron. O sea, él no entiende eso, no comprende, porque usted le está diciendo que no va a ir a cine porque no le pagaron. Sí, eso es otra variable diferente. El chico, para él eso es incomprensible, para su representación de esquema, eso a él no, él solamente llora, lógicamente, porque no comprende nada, se siente desorientado. Sobre la sofisticación en el manejo del pensamiento simbólico, que es una de las características de la etapa preoperacional, está la descomposición del pensamiento imagen-símbolo, concepto, ¿sí? Está la internalización de la acción, está la liberación del presente, lo que es el pasado-futuro. Los chicos comienzan a crecer en cuanto a las habilidades lingüísticas y de pensamientos, ¿sí? Esa parte de estas características no lo menciona Piaget, lo mencionan otros autores y por eso no le colocan en estadio sino etapa. Ya Piaget sí habla del estadio preconceptual y estadio intuitivo en este estadio preoperacional. Entonces, este estadio preconceptual que va de 2 a 4 años se caracteriza básicamente por el progresivo empleo de símbolos, juego simbólico y lenguaje, indiferenciación de la realidad física, mental y social, se da el animismo y el egocentrismo. Entonces, aquí hay una pregunta por un punto especial también, que es el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? A estas alturas, yo creo que ya debemos saber qué es el juego simbólico con nuestras propias palabras. No me hable como los indios, porque ya usted es estudiante de psicología, ¿verdad? ¿Qué es el juego simbólico? Profe, el juego simbólico no es cuando los niños empiezan, es que yo soy el papá, yo soy, o usted es la mamá, este es el profe, somos los Vea, bomberos. vea. Pero si usted me habla así, profe, es que el juego simbólico es que cuando la mamá, los bomberos, Ok, pero es cuando ellos yo quiero, empiezan yo quiero a el hacer. concepto. O sea, ¿qué quiero yo? Desarrollarle en ustedes esa habilidad de desarrollar conceptos a partir de lo que uno puede observar o lo que uno sabe, porque uno a veces dice, no, el juego simbólico, él cuando juega con el mamá, la papá lo representa. Sí, eso está interesante, pero lo puede decir cualquier persona de la calle. Listo. Entonces, cuando el niño es capaz de analizar y de ver esas cosas que están sucediendo a su alrededor, esos hechos, y convertirlos, o sea, y recrearlos en situaciones. Profe, Sí, ¿quién Profe, más? Sebastián también, también. imitan como las acciones del cotidiano. Eso no me dice nada. Sebas quiere mencionar algo al respecto del juego simbólico. Sí, Significa que el niño,
a través de representaciones icónicas. ¡Epa! Eso es la representación de algo. Muy bien. Es eso, muy bien, Sebastián. Icónicas a nivel cognitivo de distintos elementos, llámese juguetes o cualquier cosa, porque no son juguetes. Claro, es eso. O sea, el niño, a partir de la imitación que dijeron, de la imitación puede imitar, puede recrear elementos, pero eso no es el concepto de asimilación, ese es el cómo. Pero la importancia aquí es la representación, ese es el concepto clave del juego simbólico. Lo hemos dicho muchas veces, la representación de un elemento, de un objeto o de cualquier elemento del planeta Tierra o a nivel del universo, que en estas cosas van a ser primarias porque son los primeros, más que todo son las cosas que el niño tiene a la mano, los padres, entonces comienzan a representar a partir de los objetos todas esas funciones que hacen con los padres. ¿Quién? El micrófono, por favor. De aquí que es importante el juego simbólico en la intervención de la agresión de los niños en el tema de la depresión, de la ansiedad, en el tema del abuso sexual, porque usted como clínico, ya sabiendo el concepto de juego simbólico, usted no puede entrar a intervenir a un chico. Es más, en un niño de 5 y 7 años, aunque las habilidades cognitivas son mucho más, la mejor forma de llegar a un chico es a través del juego simbólico, ¿sí? Te toca tirarte con él en el piso y comenzar al chico colocarle muchos juguetes, no carros, demasiados juguetes, no 2 juguetes ni 3, porque entonces se condiciona, muchos muñecos. Entonces al chico se le dice, vamos a jugar, ¿sí? Con todas las personas que tú interactúas o te relaciones con ellos, que tú hables con ellos. Ah, ok. Entonces tenemos estos muñecos, ¿cuáles se escogen? Este va a ser mi papá, este va a ser mi mamá, este es mi tío Juan, este es el vecino, entonces comienzan a integrar todo y a partir de allí uno simplemente se convierte en un moderador. Eso debe grabarse en el caso de los abusos sexuales y uno comienza a mediar solamente, dejar que el niño de su subjetividad y su inocencia en el juego simbólico vaya colocando allí lo que pasa en el mundo real. El juego simbólico es una herramienta fundamental para evaluar a los chicos, también para la intervención. Ahí aparecen muchas cosas, ¿no? Porque es que el primo me toca así, ay, ¿cómo te hace? Sí, me levanta así. A veces no te dicen, sino que te hacen con el tema de la imitación. Eso es una herramienta fundamental en los temas del abuso sexual. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Eso es lo que quiero yo. O sea, el concepto que se ve que somos estudiantes de psicología, ¿verdad? Que el juego simbólico la importancia es la representación. La representación a partir de la imitación de los fenómenos, sucesos, objetos que pasan en el ambiente que nos rodea o en el mundo. Ese es el concepto. Profe, no se olvide el puntico, porfa. No. Ya ahorita antes de finalizar colocamos todos los puntos. O sea que pueden participar muchas veces y pueden tener más puntos especiales. A medida que yo voy avanzando, voy haciendo preguntas y bueno, ahí vamos todos los que han participado. Entonces, en el estadio intuitivo, que va de 5 a 7 años, se da la separación de la realidad física y mental. Esto es interesante porque antes no se podía. Entonces ya el chico es capaz de separar la realidad física a la mental. Es decir, en el tema del esquema cognitivo, comenzar a darle solución a los problemas de una forma simbólica. La comprensión de la causalidad, antes lo hacía, ahora la comprende, ¿no? Comprende toda esta lógica. La comprensión de las normas sociales, ¿sí? Entonces es muy interesante porque si uno analiza esta teoría con la teoría de Freud, tienen los mismos tiempos, ¿no? Pero aquí nos hablan de la comprensión, o sea que ya a esta edad debe estar incluida la comprensión de las normas sociales. Para Freud va de 3 a 5 años, que es el super yo. Pero se ha demostrado que, tal como decía Freud, no era así, no es el gol estándar, sino que la comprensión de las normas sociales del super yo, eso está
la persona la puede estructurar y seguir tomando en cuenta hasta los 12 años, inclusive años más tarde, dando cosas con relación a la norma. La comprensión de diversos puntos de vista, el inicio de los conceptos de relación, la comprensión inicial del número, tamaño, clasificación. Todos los chicos, pobres niños de 3 años, 4 años, le comienzan que tienen que aprender a sumar, a contar en los colegios. Esta es una lucha cuando yo tengo pacienticos que tienen estas dificultades, entonces toca enseñarle a los docentes que por el proceso de mielogénesis de la comisura cuerpo calloso, que solamente se va dando hasta los 4 o 5 años, no se puede hacer esto. Sino hasta los 5 años. El pensamiento mágico, es decir, que el juego de los niños de hasta los 4 años debe ser motor, debe ser todo a partir de la experiencia, exploración. Si no, es una perdedera de tiempo. La comprensión inicial del número, tamaño, la clasificación. Y aquí aparece un tema que es el pensamiento mágico versus el pensamiento relacional y el pensamiento sociocéntrico, ¿no? Centrar todo. Y aquí hay una pregunta por un punto especial nuevamente, ¿qué es el pensamiento? O sea, pensamiento es estructura, mágico, 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 mágico. Es el pensamiento mágico, grupo. Por un punto especial, ¿qué es el pensamiento mágico? Profe, buenos días. Hola. Profe, el pensamiento mágico es la capacidad que tiene ese menor, ese pequeño, de crear realidades dentro de su pensar y llevarlas hacia afuera, casi que estimularlas y poder hacer de ella algo especial, manejarlas. Sí, pero le falta algo a ese concepto. ¿Por qué lo hace mágico? Profe, considero que lo hace mágico por el tema simbólico. Si tenemos los objetos necesarios. Sí, siga, tranquilo, termine la idea. Sí, si tenemos objetos a nuestro alrededor o tenemos ciertas herramientas que nos permitan construir estas realidades, podemos de alguna forma dar con esa realidad o con ese pensamiento que hace algo diferente. Pero ¿qué es realidad? Porque estamos hablando del pensamiento mágico. ¿Cuál es la característica del pensamiento mágico? Profe, coger ese pensamiento y hacer de él un superhéroe, por decirlo así, que se vuelva algo diferente o distinto a lo que siempre se está pensando por lo general. Lo que pasa es que si lo dices así, no se comprende qué es el pensamiento mágico, ¿sí? Recuerda que todos esos temas son formas de razonamiento. Y entonces el pensamiento mágico tiene una forma de razonar diferente a la lógica. Aquí no se basa en la lógica, sino se basa ¿en qué? ¿En qué? En supuestos. En supuestos, supuestos, también imaginarios, ¿verdad? Supuestos que a veces que no son ajustados a la realidad, a veces son descabellados, que no se justifican, ¿verdad? De elementos que estamos hablando de fenómenos paranormales u otros fenómenos que se le dan explicaciones mágicas. Mágicas, muy bien. Genial, profe, muchas gracias. Profe, también tiene que ver con aquellos pensamientos donde el niño hace cosas que son sobrenaturales, o sea, que de su capacidad intelectiva, ese niño, como decía el compañero ahorita, él crea sus personajes. eh, Aparte de esto, él también, a pesar de que está en esta situación, él razona, él le pone el nombre a aquel personaje, por ejemplo, que también cuando en el cielo las nubes se forman figuras, él puede creer y decir de que allí hay una persona o hay algún animal. O también lo interioriza cuando el pequeño tiene juguetes y ya él también los hace como seres vivientes. Considero que este sería un pensamiento mágico en el niño.
Por ejemplo, uno ve en el libro, en un libro que se llama Totem y Tabú de Sigmund Freud, y en un libro de Gustavo Le Bon sobre la psicología social, la psicología de las masas, ve mucho el tema del pensamiento mágico en los pueblos, pensamiento mágico en los pueblos, ¿no? En personas adultas, ¿no? Que entonces hay un pensamiento mágico, por ahí vi un video ayer que me dio mucha risa, de un vecino que graba a una vecina que está haciendo como un rito de brujería ¿cómo le llamamos eso? Con una prenda interior. Y entonces está haciendo un ritual y que el ritual del calzón, no sé, una cosa medio extraña ahí. Pero es el tema del pensamiento mágico de que eso va a funcionar para que la persona no te deje, que se quede contigo, ¿no? Es, y está también el pensamiento mágico de que, por ejemplo, de que se hace mucho, que es una práctica muy, muy mala y a veces por ignorancia la hacen. Y es un caso que sucedió no hace mucho en Venezuela, creo que es en La Guaira. Y no sé el lugar específico, pero la persona rayó un hueso de muerto para dárselo a una persona, supuestamente para que la poseyera un espíritu, pero no es que la poseyera un espíritu, sino que estos huesos de muertos están contaminados, infectados en su máxima expresión, y lo que terminan haciendo es una reacción en cadena al sistema nervioso y a todo el cuerpo, y hace que pareciera que tuvieses, es igual a que te tomes un veneno, o peor que un veneno, o que te tomes algo radiactivo. Entonces, si las chicas no la llevan rápido al hospital, al poco tiempo termina falleciendo. Entonces, mira que son cosas que funcionan, ¿no? En el mito, porque sí, era para que el espíritu lo matara, sí, claro. Claro, se murió lógicamente porque no le llevaron al médico a tiempo, pero no es que el espíritu lo haya poseído. Lógicamente que esto genera a la persona que queda en un estado de, pareciera, de nutrición y demás cosas, pero es eso, que esto consume al ser humano. Entonces así pasan muchas cosas. No estoy queriendo decir que no existe la brujería, que no existen cosas, pero muchas de las cuestiones son pensamientos mágicos, ¿no? Pensamientos mágicos que si yo volteo la escoba hacia arriba o hacia abajo, la visita indeseada se va de la casa. Cosas extrañas. Uno ve en los adultos, ¿recuerda? En Profe, los niños una es pregunta. normal, los niños es normal. Profe, yo tuve esa misma experiencia con una tía y ella se murió. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si es de brujería y esas cosas, no, yo no me da. No me da No, conocimiento para. no, tranquilo, no, nada de eso. Profe, es que estoy mirando que el pensamiento mágico se relaciona mucho con el pensamiento simbólico. ¿Hay alguna diferencia más concreta para dichos enunciados? Claro, muy sencillo, porque el pensamiento mágico, la conceptualización es irracional a un fenómeno que no se puede explicar de una manera lógica, ¿sí? Y el pensamiento simbólico es la forma como el niño representa un fenómeno que sucede en el cotidiano, lo representa simplemente. Pero en el juego simbólico puede aparecer también el pensamiento mágico. Es decir, pero ¿por qué no se toma en el juego simbólico como tal el pensamiento mágico? Porque es juego simbólico. Es decir, porque el niño en el juego simbólico puede agregarle cosas y quitarles cosas, pero en el juego simbólico puede aparecer cuando el niño de pronto dice que es un superhéroe y se va a tirar de rascacielos y va a caer. Pero ¿por qué no es pensamiento mágico? Porque lo simbólico cabe todo, o sea, porque él está representando lo que ve en la casa, lo que ve en televisión, entonces por eso se toma más como pensamiento simbólico. Profe, tengo una Muy bien. inquietud. O sea Sí. que estos dos pensamientos se podrían como de alguna manera como complementar, porque mire que usted dice que, bueno, el simbólico es más racional, pero mire que también tiene algo de pensamiento mágico, porque mire que está llevando al pequeño a que se imagine cosas que son
de lo normales y también para que las interiorice en su mundo real. Sí, pero el tema es que el pensamiento simbólico es ahí, ¿no? En el simbolismo. Yo recuerdo que yo jugaba mucho Caballero del Zodíaco, Dragon Ball Z, y yo ahí simbolizaba tantas cosas que son mágicas, sí, agregaba, inventaba tantas cosas, pero el problema es que eso queda ahí en el simbolismo, ¿no? En el juego simbólico. Ya cuando yo me voy a la realidad, ya yo sé que eso no es así, ¿sí? Que eso no es así. Eso es lo que pasa con algunos casos desastrosos que los niños se han tirado se han montado en el techo de la casa, ¿sí? Y se Y han tirado se creyéndose tiran que porque creen que son superhéroes o que pueden volar, Ajá. que no les va, Profe, Entonces, ellos no tienen la capacidad de pensar de que se van a lastimar. ajá, entonces los padres son muy importantes. O sea, en realidad, miren, en realidad quienes son los culpables de que los comportamientos de los chicos sean uno u otro, si no hay una causa genética u otra, son los padres. Los padres son los culpables de todo. profe, o sea que Hola. como para, pues no sé, quizás lo entendí así. El pensamiento simbólico son como digamos, en cierta manera, como las teorías, y ya el pensamiento mágico son como las acciones de hacer esas teorías. No, no, Porque porque el, pens- el está, pens- el es, pensamiento mágico, Alejo, es la representación. por el- Es la representación de algo que pasa en el mundo. ¿Sí? Y tú lo representas a partir de los objetos, de los muñecos. Es decir, es más, tú tomas un elefante, un muñeco que tienes de un elefante, pero tú a ese elefante no le vas a colocar elefante. Ese elefante para ti va a ser un gigante, por ejemplo. El niño ese elefante lo va a convertir en un gigante, ¿no? Es más, el Capitán América para el niño, que es un muñeco, puede ser el papá, que va a ser el papá, por ejemplo. Entonces, es una representación. Igual, eh, en el pensamiento mágico, acá es una distorsión de lo que pasa en realidad. Acá se le da una explicación a los fenómenos que no son explicables, temas físicos, tema del conejo de Pascua, bueno, dijiste algo importante y es que de Papá Noel, que este pensamiento mágico lo que sí hace es que hace que se mantenga la inocencia en el niño, ¿no? Eso es una cosa que salva las vidas de los niños, esa inocencia que él solo vaya descubriendo después cuando vaya creciendo, de que Papá Noel no existe y que le dan los regalos a la mamá, pero en una primera instancia es muy importante conservar esos pensamientos mágicos como formación de la estructura del ser, ¿sí? Eso salva vidas. Entre más temprano tú comiences a enseñarle al niño sobre la racionalización de tantos conceptos que lo que hacen es preservar la inocencia, los chicos tienden a volverse más obsesivos, disfrutan menos los juegos. Ese también es un tema que es de mucho cuidado. Bueno, avances en el pensamiento preparacional, el uso de símbolos, pensar acerca de algo sin contacto físico, la ausencia de claves sensoriales, la significación de sucesos, la comprensión de identidades sin modificabilidad de las cosas aunque cambien superficialmente, que nos va a dar la formación inicial del autoconcepto, la comprensión de la causa y efecto, que se puede hacer que sucedan cosas sobre los fenómenos físicos y sociales, sobre las preguntas del por qué y entonces, la capacidad para clasificar objetos, personas, hechos en categorías con significado, comprensión de números, contar y manejar a cantidades, la empatía, las relaciones afectivas posibles con otros, que antes no estaba, los intereses comunes y valores morales, y la autoridad de la mente para explicar y predecir las acciones de otros, que hayamos visto ya en el ejemplo de Annie Sailly, que es dijimos, de María José. Nosotros los seres humanos somos expertos en manipulación, expertos en comprensión empírica del comportamiento del otro, que si le pegamos a Juan, sabemos que Juan no va a decir nada y se va a dejar pegar, pero si le pegamos a María, María sí no nos la pasamos tan mal. Entonces preferimos pegarle a Juan que a María, ¿no? Son cosas así. Entonces el egocentrismo, ¿verdad? Que es la incapacidad que tienen los chicos para centrarse en una perspectiva diferente a la de ellos. En este caso, voy a leerles la definición que está acá. Centrarse en su propio punto de vista, no consideran el punto de vista de otra persona. El niño cree tener la culpa de lo que pasa en algunos casos. Ese concepto, cuando yo digo que el egocentrismo es la incapacidad de centrarse en la perspectiva del otro,
me gusta más ese concepto porque es un concepto que yo he ido elaborando de lo que es el egocentrismo, que aparece en los libros básicos de Piaget y en la batería piagetana. La conservación, que es la incapacidad para comprenderla, que tienen los chicos a esta edad, es decir, con chicos de 8 años, los chicos a veces, uno se encuentra que los chicos saliendo chicos de 7, a veces no alcanzan los 8, sino en los 7, uno encuentra que ya tienen características del estadio de operaciones concretas. Es interesante eso. La irreversibilidad, que un objeto, ¿verdad? Puede hacerse, perdón, que dos elementos pueden tener varias direcciones que pueden llevar a cierto punto. Ya vamos a ver un poquito esto. Es concepto interesante, por punto especial, ¿qué es la centración de centrar? ¿Qué es la centración? ¿Qué es la centración de centrarse? Centrarse. Único punto, centración. ¿Qué es la centración? Que es un fenómeno donde el niño se centra solamente en un aspecto de una situación. Aquí no dice el concepto, es una mirada fragmentada de una situación. Y es porque los chicos parten de las partes y el todo. Se supone que un chico ya de 7, 8 años, más que todos los 8, no parten de las partes, sino parten del todo a las partes. Los chicos de 2 a 7, más que todos los de 4 a 7, parten de la parte al todo, y los chicos de 8 años parten del todo a las partes. Por eso en la figura de rey, en los chicos de 7 años, 8 años, más que todo uno espera que partan del todo a las partes, y los chicos más pequeños de la parte al todo. Y eso hace que el dibujo tenga un sentido diferente y nos diga el grado de maduración. Entonces, son conceptos muy importantes. Entonces, la centración básicamente es que el chico fija la atención en un aspecto, ¿sí?, particular de una situación. Entonces, por ejemplo, los chicos, cuando uno lleva a los niños a jugar, a ver un partido de fútbol, ellos nada más ven para dónde va el balón. Para dónde va el balón, viene el balón, pero no tienen en cuenta, por ejemplo, las variables como que aunque estemos ganando, esta persona está defendiendo mal, o que por una punta se nos está filtrando, o que la línea debe ser 4-4-2 o 4 o 3-3 o 4-3-2, como quieran hacerla. Sí, todo lo que pasa, todos los eventos, los chicos solamente se centran en el balón, ¿verdad? Este concepto que es muy importante de la irreversibilidad es un concepto muy interesante, y es que los chicos solamente piensan las soluciones, ¿no?, en los esquemas, en su razonamiento, que tienen una sola vía, básicamente. Entonces, básicamente ellos lo que no tienen es que una sola función o una sola operación se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, yo les hablaba del ejemplo, el ejemplo clásico de Piaget es con las escaleras. Las escaleras, por ejemplo, del metro, que son escaleras que a izquierda, derecha, pero a veces hay escaleras que no importa si esta viene a la izquierda o derecha, te llevan al mismo punto que iniciaste. O los chicos que le enseñan el tema del ejemplo clásico a sumar de una manera horizontal a otro vertical. Entonces, cuando les enseñan de otra forma, ahí tienen problemas con el concepto de la irreversibilidad. El fenómeno de la no conservación es que los chicos no entienden el significado de transformación entre estados. Ese es el concepto. Entonces, ellos no comprenden en su esquema mental de pensamiento, en su fenómeno de adaptación y organización, es que un objeto permanece, o sea, igual, pese a que existan cambios en su estructura, en su forma, ¿sí? Entonces uno toma los 2 cuadros de plastilina, entonces al uno lo estira y al otro lo deja igual, entonces el chico dice que uno es más grande que el otro, el que tiene más contenido. El ejemplo clásico de Piaget, que está orientado al ejemplo de los vasos de agua, que uno le muestra al niño que tiene los vasos, no debe mostrarle al chico lógicamente los vasos, ¿sí?
dos vasos que tienen el mismo grande, que son el mismo diámetro, entonces tiene dos recipientes, uno grande, uno delgado y otro ancho. Entonces los chicos pues, generalmente se dejan llevar por estos fenómenos. Estos dos ejemplos son interesantes, esos ejercicios se pueden hacer con los niños. Luego Piaget nos va a hablar de estos fenómenos del razonamiento transductivo, que yo les había hablado, ¿verdad? Que los chicos en el tema de la resolución de problemas van del pensamiento de lo Profe, particular a lo particular. Hola, Alejo. con relación a la no conservación, bueno, ese es un tema bien claro, pero ¿hasta qué tipo de complejidad se da esto? Ya que, digamos, en cierta manera, con monedas, digamos, dar 5 monedas de 100 a una moneda de 500. Por lo general, las personas mayores, bueno, no digo de todas, pero he visto que algunas piensan que tienen más o optan más por 5 monedas que por una. Eso quizás tiene algún problema de la infancia o alguna Pero, secuencia para que la persona cree que le dieron más cuando le dieron 5 que una. pero eso tú lo dices para explicar qué cosa, qué concepto. Para ver si quizás tú tienes algún como un problema, no sé, pues de conservación para No, 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 no. designar. No es conservación, Alejo, es centración. Es centración porque la persona solamente se centra en un único detalle, que la moneda es de 500 y no se centra en que las otras 5 de 100 hacen de 500. Pero aquí eso está más relacionado con otros aspectos, ¿no? Con el tema de la inteligencia, las habilidades del cálculo. Y está claro que las personas que tienen discapacidad intelectual tienen estos problemas para contar. Sí, entonces no reconoce, por ejemplo, una persona prefiere que se le pague con muchos billetes y no con un solo billete porque cree que tú lo estás robando, que le estás tumbando, como decimos en la costa. Entonces, es un fenómeno que está relacionado con la centración, pero también con el proceso de la inteligencia. ¿Sí? Y uno puede pensar que la persona tiene más o menos una edad mental relacionada de los 2 a los 7 años. ¿Sí? Más que todo pasa mucho con las personas que tienen discapacidad intelectual, el fenómeno de discapacidad, que nosotros no lo tenemos, a menos que exista un deterioro cognitivo o una lesión axonal difusa, que se rompan los cuerpos del axón, las neuronas. Entonces quedamos nosotros con no reconocemos esos problemas. Pero bueno, Dios nos libre a todos. Y hay una recomendación para los que usan moto, hacer el esfuerzo de comprar cascos originales, ¿no? Hay que cuidar el sistema nervioso. Muy bien, hablaba aquí en el razonamiento transductivo, que básicamente Piaget habla de que los chicos cuando buscan en un intento del pensamiento, es decir, de buscar solución a la respuesta, ellos siempre van de lo particular a lo particular, ¿sí? Que les decía hace un momento. ¿Sí? Es decir, ellos no se centran en todo el fenómeno, sino que van de lo particular a lo particular. Cuando usted ve 54 más 5, usted enseguida ve toda la imagen completa y usted dice 54 más 5 es 59. Pero los chicos ven el 5 aparte, ven el 4 aparte, ven el 5 debajo, ven una raya, ven un signo más. Entonces ellos se centran de lo particular a lo particular y así para todo. Mientras que les decía hace un momento que en el razonamiento inductivo, que es de inducir, o sea, de inducir, intuir, lógicamente, aquí los chicos analizan los elementos separados, ¿sí? Los elementos por separado para la formación de una hipótesis. El problema es que esa hipótesis ellos simplemente la hacen y ya se quedan con eso, no la verifican. Cuestión que sí pasa en el razonamiento deductivo, que se supone que deben tener todos ustedes, y es que usted es capaz de ya de hacer una hipótesis a partir de algo, de un elemento que pase, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, llueve, se va la luz o cada vez que llueve, se apaga el televisor para evitar que de pronto un rayo lo queme porque no tenemos pararrayos. Los chicos hacen hipótesis, se hacen ideas a partir de lo que sucede en el ambiente, pero lo más llamativo es que ellos se ocupan por darle una explicación.
corroborarla si es cierta o no, ¿ok? El egocentrismo, que ya lo hablamos, y comienzan a aparecer algunos destellos del pensamiento concreto en el estadio operacional. Sobre el desarrollo del lenguaje, vamos a encontrar entonces, ya lo hemos hablado, en psicolingüística, que es un modo de comunicación significante a través de sonidos organizados según reglas gramaticales, que el sonido es la fonología, que la fonología se compone de fonemas, que tiene un significado que es lo que es toda la semántica, que es el conocimiento general, que tiene un orden, que es el morfema, y la estructura, que es la sintaxis. Entonces, en el ejemplo de la manzana, que los niños no le van a decir a usted, quiero comer manzana. No le va a decir un niño de 2, 3 años, no le va a decir, sino le dice manzana o algo aproximado, ¿no? Muy simplista, porque es una aproximación al conocimiento de lo que pasa en el mundo exterior. Entonces, manzana, o lo señalan con el dedo, pero eso es un hito del desarrollo del lenguaje. ¿Qué cosas influyen en el desarrollo del lenguaje? La maduración neuronal, lógicamente, ustedes saben que se da un fenómeno que debieron verlo en procesos biológicos que se llama la poda neural. El concepto técnico de la poda neuronal o neural es la apoptosis, porque el otro concepto es necrosis, que es a la muerte de un tejido. Y la apoptosis es básicamente una poda natural que se hace en los niños a los 2 años, básicamente 3 años. Entonces, es interesante el tema de la poda neuronal, que es la apoptosis, y que es un tema porque nosotros tenemos una cantidad de neuronas en el cerebro que luego a los 4 años ya tenemos la mitad, solamente el 50%. ¿Por qué pasa esto? Porque es una forma del cerebro de poder encauzar todas las funciones cognitivas superiores, es decir, las neuronas con mayor estimulación, con mayor potencial de acción. Recuerden que el potencial de acción, que me imagino que lo vieron, o potencial de membrana, básicamente menos 70, menos 50 y más 30 para que se dé el umbral de apertura y de los fenómenos de despolarización y repolarización, donde pasan los canales de sodio y potasio por el que se generan en el cono sónico y en todo lo que es el axón. Entonces, ese potencial de acción es muy interesante porque las neuronas que no tienen una estimulación, que no tienen información, tienden a podarse, como a podar un árbol para que sea mucho más bello. De esa forma, el cerebro comienza a especializarse sobre la función. Muy bien. Ese es un tema interesante. Sabemos que la comunicación de la sinapsis es electroquímica, ¿verdad? La química de neurotransmisores y la eléctrica, que también tiene neurotransmisores, pero también está relacionado con un tema de energía que se conoce como milivoltios. Esa es nuestra energía corporal y más que todo cerebral. Entonces, bueno, ya no vamos a profundizar sobre el potencial de membrana en reposo, sobre todo ese tema, pero quien quiera puede profundizar, ¿sí? Pero los canales son regulados por voltajes, ya sean de sodio, que es el Na+, que tiene dos componentes, uno de activación, uno de inactivación, y los de potasio, que es el K+, que solamente tiene un canal de activación. Ese es otro rollo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la interacción social también juega un papel fundamental, sin duda. No es lo mismo tener un chico, las mamás caimanas que tienen a los chicos encerrados en una burbuja, que no lo dejan que explore, que no lo dejan que salga, que no lo dejan que nadie los toque. Y ese es un tema complejo. Entonces, la interacción social es importante, ¿no? Déjelo que juegue, déjelo que si pelea con Juan, déjelo como responde él. Ya si lo tienen en el suelo matándolo, bueno, ya es otra cosa, o que él tenga al otro niño. Es la predisposición innata para el lenguaje que nos han enseñado Noam Chomsky, de Saussure y los demás autores. Las características familiares son importantes. Sí, eso quiere decir que si su hijo habló a determinada edad o habló pronto, es posible que el segundo hijo también lo haga y el tercero también. Eso también es importante porque si un chico tiene discapacidad intelectual, es posible que el otro chico que vaya a nacer tenga un 50%, 60% de probabilidad de tenerlo. Entonces, la genética es muy fundamental, ¿no?
el uso que el adulto le hace al lenguaje. Ya lo hemos dicho, que las personas cultas, ¿no? Las personas entre más academia tengan, porque no es no, que eres ignorante porque no estudiaste, no. O sea, no es que no es ignorante, es que no tiene academia, ¿no? No tiene academia, simplemente es eso. La academia se define como el proceso, perdón, el proceso formativo mediante el cual las personas adquieren una formación, ya sea básica primaria, básica secundaria, universitaria, que se constituye de unas reglas y normas, ¿no? Eso no es así, no, es que yo estoy bachillerato por mi cuenta, ¿no? Eso tiene sus parámetros. La respuesta también que los adultos le dan a los niños y niñas, no es lo mismo la respuesta que a una persona que no hizo educación, que no tiene academia, a una persona que sí tiene academia. Entre más alto sea mucho mejor, entre más cultura tenga mucho mejor. Por eso el tema de viajar se convierte en un tema a veces semántico importante, porque se aprende más viajando, ¿no? Se aprende el inglés o el francés más fácil viajando que en una clase presencial. No se mortifique por el inglés, más bien trate de ahorrar para viajar algún día y ahí se va a dar cuenta de un mundo que existe lejos del que uno piensa, ¿no? Que uno cree que no existe. Las lecturas y las formas de los intercambios verbales, mucha recomendación a los niños, enseñar a los chicos el hábito de la lectura. Entonces, el hábito de la lectura es muy importante. El lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo, tenemos una tabla acá muy bonita. Entonces, lenguaje receptivo es lo que llega, ¿no? Lo que llega, y expresivo lo que sale, ¿verdad? Entonces, de 0 a 6 meses vamos a encontrar que el niño modifica la succión, el cambio de sonidos, que el niño despierta ante ruidos repentinos e intensos, y en el lenguaje expresivo aparece la sonrisa social a los 2 meses y emite sonidos agradables y gorgoritos. A los 6 meses el niño es capaz de girar la cabeza hacia el origen del sonido, le gusta jugar con objetos ruidosos, da las primeras emisiones de vocales abiertas y consonantes, usa la voz para atraer la atención, ríe fuerte a los 4 meses más o menos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto nos permite a nosotros evaluar el hito, ¿no? Los hitos de desarrollo de los chicos. A los 12 meses, el niño presta atención a su nombre, comprende la palabra no, responde dame. Es importante entonces que uno comience a pensar sobre la existencia de un chico dentro del espectro autista que no responde al chico. Es muy fácil evaluarlo, se le coloca en la parte de atrás del chico, ¿sí? Uno por las palmas y lo llama por el nombre. Juan, el niño debe responder, voltearse inmediatamente, hacer el giro. Y si no lo hace, ya uno comienza a pensar que ahí de pronto quizás la presencia de una espectro autista. Recuerden que ahora se llama así, según el DSM-5 se clasifica por grados, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo la funcionalidad. Ahí desaparece el concepto de Asperger. Uno encuentra profesionales hablando todavía de Asperger. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? En psicología hay que estar actualizado de todos estos conceptos que van saliendo. Estamos hablando de los 12 meses que dan la emisión fonética bisilábica, las primeras palabras 11 o 12 meses, emite sonidos y juegos, señala con el índice. A los 18 meses ya el niño cumple órdenes verbales simples, oraciones de 2 palabras, desarrolla patrones de entonación para preguntar, que es otra característica del lenguaje fluido, que es el lenguaje rígido que pasa en los niños con autismo, que es que tienen una entonación muy parecida a los dibujos animados que ellos observan. Esto hay que hacerle seguimiento. No le va a decir a la mamá, no, que el niño tiene autismo. ¿Sí? No le va a decir enseguida, va a hacerle seguimiento para descartar o aprobar. A los 2 años cumple órdenes verbales complejas. Yo diría que complejas son de dos acciones. Identifica todos los objetos comunes. Dice oraciones de más de 2 palabras. Ya usa su nombre, ¿no? A veces en tercera persona. A los 4 años comprende las acciones. Conoce la función de los objetos. Denomina imágenes en libros o dibujos.
cuenta hasta 10. A los 6 años debe cumplir órdenes de todo tipo de complejidad y emite los sonidos correctamente. Ya sabemos que en Colombia, más que todo en el tema del castellano, por el tema de nuestra lengua castellano, porque es muy diferente el castellano que se da en España, es muy diferente también hasta el de Cataluña, al que se da acá, ¿no? al de nosotros que es el criollo, entre comillas, porque aquí se da un fenómeno que da la dislalia, ¿verdad? Que está en su clasificación de rotacismo, lanacismo y simaxismo, que lo vamos a ver acá, también lo hemos mencionado. Entonces, son cosas que toca aprenderse de memoria, muchachos, pero a partir de la práctica, porque a veces son muchos conceptos, cuando llegamos a la patología, vamos a hablar. Sobre el aprendizaje del lenguaje, está la emisión de la primera palabra, de la sílaba o el año, la holofrase, que es la palabra pensamiento completo, eso es sin duda un gran avance, la adquisición de palabras y periodo de reposo. Luego Roger Brown nos enseña el tema de las habilidades sintácticas, que nosotros no tenemos dificultades para los tiempos verbales, los artículos, preposiciones, que esto no nos enseñan, pero una vez se llega, se gradúa en la universidad, tiene magíster y demás, 2 carreras y demás cosas, pero no sabe qué es un artículo, no sabe qué es un plural, no sabe qué es un adjetivo, sabe de cosas que es un verbo, ¿no? que es el estar, supuestamente. La habla telegráfica, que es aprendizaje de lengua, yo quiero, ¿sí? La unión casi perfecta de frases con error gramatical, la sintaxis, casi modificable hasta la pubertad, y que hay unas características de habla temprana, que la simplificación, que los chicos simplifican todo. ¿De qué se trató la película? Bueno, primero había un monstruo y luego ya, fin, se acabó, ¿sí? Entonces, eso es un tema también que dice mucho de la semántica. Se da la sobregeneralización de las reglas, que es la comprensión del pasado, pero sin comprensión de secciones, que habíamos dicho anteriormente en la clase, y la exageración de generalizaciones, que entiende que los papás, que todos los hombres son papás, y que por ejemplo uno lo ve más que todo en las relaciones de pareja, todavía lo ve uno, la exageración de generalizaciones, ¿no? Que son características del habla temprana y que sin duda sabe uno que es un problema en el razonamiento de la persona. Es decir, todos los hombres son iguales, dicen muchas mujeres. Ese es un problema en la exageración de las generalizaciones. Se me olvidó un concepto que es el concepto del sincretismo. El sincretismo es la generalización de la conducta. ¿Sí? Que también les había dicho que cuando uno generaliza es que uno tiende a colocar en una línea todas las conductas. Entonces, ese sincretismo, y es que uno siempre vincula una idea que no está relacionada. Por ejemplo, las veces que mi papá prende el equipo es porque va a tomar, por ejemplo. O el uso clásico de los tacones. Cada vez que mi madre usa tacones va a salir. El niño llora, ¿no? Usa los tacones, ve el tacón y el niño llora. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el niño está llorando? Es que el niño está asociando una conducta. Y vienen todas las teorías de la adquisición que vemos aquí a la teoría de aprendizaje de Skinner, ¿verdad? El refuerzo, discriminación, la generalización. Ya vimos Bandura. Vimos a Chomsky sobre la capacidad cerebral innata, sobre la comprensión de reglas sin modelo, que también nos habla Brown. Y ustedes tienen claro este tema de lo que es el refuerzo, ¿verdad? Si no lo tienen claro, pues lo revisamos. ¿Sí? Lo revisamos. No sé si nos da el tiempo porque nos queda corto. Vamos a colocar primero mejor los puntos especiales. Pero entonces, así para que la próxima clase se queden con esto. Siempre que yo hablo de refuerzo, estoy hablando, no importa si es refuerzo positivo o negativo, estoy hablando de que hay un aumento, ¿no? ¿Un aumento de qué? De la conducta, ya sea positiva o negativa. ¿Por qué positiva o negativa? Porque hay papás que refuerzan una conducta negativa positivamente. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo hable de refuerzo, le estoy hablando del aumento o lo utilizo para el aumento de la respuesta en el sujeto.
Siempre se espera que sea positiva, pero uno se ha visto que se refuerza conductas inadecuadas. Por ejemplo, que un candidato que no hizo nada en el Congreso, en el Senado, se le dé el voto y nuevamente logre el refuerzo a que vives de parásito, por ejemplo. Pero siempre que se utilice, entonces la tendencia que él hace es que se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar eternamente. Entonces, cada vez que yo hable del refuerzo, estoy hablando de que se utiliza y que tiene la tendencia de la función del aumento de la conducta, ¿ok? No importa si es negativo o positivo, se utiliza para aumentar la conducta. Y cada vez que yo hable aquí de castigo, sea positivo o castigo negativo, se utiliza para disminuir una conducta, ¿no? Una conducta, cualquier conducta que sea. Cuando yo hablo de positivo, ¿sí? No importa si es refuerzo o castigo, estoy hablando de dar. ¿Mm? No importa si es. Una cosa es la función, ¿no? En el refuerzo se aumenta la conducta, ¿no? A que se repita en tiempo y espacio. No importa si es positivo o negativo. En el castigo, no importa si es positivo o negativo, se utiliza para disminuir. Ahora, cuando yo hablo en positivo, no importa si es refuerzo o castigo, estoy hablando de que le voy a dar algo al sujeto. Le voy a dar algo. Solo que en el refuerzo positivo le voy a dar algo agradable. Por ejemplo, un helado es un refuerzo positivo tangible, comestible. Hay una clasificación de refuerzos: tangible, intangible, comestibles, sociales y demás. Entonces, refuerzo positivo es dar algo agradable, ¿no? Te portaste bien durante la clase, el chico con TDAH, entonces al final de la clase enseguida, en el cuadro que tengo de la economía de fichas, el niño va a colocar la carita feliz, que es un refuerzo positivo, que se portó bien, ¿sí? Dar algo agradable. Mientras que en el castigo positivo se le va a dar también, pero en este caso se va a dar algo desagradable. Por ejemplo, uno ve en Facebook cosas como que mi psicólogo en la infancia, entonces colocan una chancleta así grande y una correa, y yo, bueno, yo me arranco los cabellos por eso, por el desconocimiento de las personas, pero no puede uno juzgarlo porque ellos no son psicólogos, el psicólogo es uno. Pero eso solamente es una técnica del conductismo, que es el castigo positivo. Entonces, en el castigo positivo yo doy algo desagradable, como es un correazo, una palmada, hasta una cachetada, hasta una bofetada, una trompada, pegar, torturar, todos esos son castigos positivos. Dar algo que a ti no te gusta. ¿A quién le va a gustar que le den un correazo o que le peguen si no hay alteración o desequilibrio psicológico? ¿Ok? Y cuando hablo en negativo, ya sea refuerzo o castigo, estoy hablando de quitar. Quitar. Pero en el refuerzo negativo, como yo quiero aumentar la respuesta positiva en el niño o en el que sea, básicamente acá lo que voy a hacer en el refuerzo negativo es quitarle algo, pero voy a quitarle algo, quitarle algo desagradable. Aquí se le va a quitar algo desagradable al chico. Por ejemplo, el niño que pierde siempre matemáticas en el primer corte, y que entonces el papá le dice: si en el primer corte ganas, no pierdes matemática, entonces durante un mes no vas a hacer ninguno de los aseos de la casa, ni barrer, ni trapear los fines de semana, ni arreglar tu cuarto, ni nada de esas cosas, ni cuidar el perro, porque hay lugares donde tienen casas, tienen perro, entonces al chico le toca. Bueno, sí. Y mientras que en castigo también es quitar, pero aquí le voy a quitar algo agradable, ¿no? Aquí se invierte algo agradable. Por ejemplo, le voy a quitar algo agradable para disminuir que la conducta no pase. Entonces, el mismo ejemplo, el niño perdió matemáticas, entonces yo le voy a quitar el Play 4, ya casi está que sale el Play 5 o el Xbox. Entonces le voy a quitar el Play y estás castigado porque perdiste tal cosa, o te portaste mal en el colegio, no vas a salir hoy a jugar con tus amigos, no sales a una fiesta. No se da cuenta que en las parejas existe un tema con el castigo negativo, y es que la pareja, que es un tema patológico, ¿no? Que no sales, que no puedes salir como si lo tuviese hecho ella, ¿no? Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, no, que no vas a salir con tus amigos hoy. Ey, pero te estoy informando, si la relación no es subyugamiento, la relación es información. Entonces, ese es el tema. Hasta ahí la clase de hoy. Espero que le haya quedado claro estos conceptos de lo que son los castigos y refuerzos. Digamos que eso es lo básico, pero hay todavía más cosas.
del tema de la contingencia, ¿no? ¿Cuándo debe darse la contingencia? Ahora sí, regálenme los nombres de las personas que participaron para colocarle los puntos especiales en un llamado a la honestidad. Profe, yo tengo una pregunta antes de irnos. Y Lo que pasa es que pues yo quería saber a qué correo le podemos enviar el taller, pues porque como usted al, tiene diferentes correos y eso para a- organizarse, entonces quería al, saber si me lo al- podía arreglar. sí, al institucional. Listo. Listo, profe. Gracias. Y porfa colocarle allí el horario o el grupo, el nombre del grupo que es el 002 o el grupo del horario de miércoles 8, porque tengo creo que 4 grupos de procesos cognitivos, entonces se me convierte en un. Y el nombre completo también, por favor, nombre completo. Sebastián Díez Zapata, profe, para el comentario, el punto. Muy bien. ¿Quién más? Yuri Profe Marcela Natalia Pérez Barrientos Patiño. Marín. Yuri, ¿qué? Yuri Marcela Pérez Patiño. Profe Natalia Barrientos Marín. Momento. Yuri Marcela, ¿qué? Pérez Patiño, ¿verdad? Pérez Patiño. Puntos especiales, ¿cuántos? ¿Cómo, profe? Puntos especiales, ¿cuántos? 1. ¿Quién más? Profe, Jessica Castrillón. Jessica. Castrillón Guzmán. Puntos especiales. 1, profe. ¿Quién más? Liliana Cardón. ¿Cómo? Mariana Gómez Echavarría. Ahí escuché otro nombre de otra chica que no le entendí. Mariana Gómez Echavarría. ¿Puntos especiales, Mariana? 1. Muy bien. ¿Quién más? Profe, no sé si a mí me lo colocaste, Natalia Barrientos. Puntos especiales. 1 solo, profe. ¿Quién más? Profe, tal vez yo no sé si mi participación haya sido adecuada. Alejandro Tamayo. ¿Cuántos puntos, Alejo? No sé, profe, yo creo que 1. ¿Quién más? Profe, y una pregunta, ¿tú vas a subir las diapositivas a Teams para tenerlas como soporte? Yo se las mando, pero cuando las terminemos. Ok. Es que todavía son un montón, créame, que son. Uf. ¿Quién más? Profe, Fabián Úsuga. Bien. ¿Puntos especiales cuántos, Fabián? 3. ¿Quién más? Profe Liliana Cardona. 1 solo. Liliana. ¿Quién más? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, muchas bendiciones a todos. Dios los bendiga. Un abrazo gigante a todos. Muchas bendiciones. Gracias, profe. Vamos ahí, en sintonía. Nos vemos la próxima clase. No tienen que estudiar nada ni repasar nada. Espero que lo que hayamos visto hoy sea de mucha ayuda e importancia. Recuerden repasar, ¿no?, estos conceptos, porque a veces esto, si uno lo deja así, se le olvida y la idea es que esto quede para toda la vida. Gracias. ¿Oyeron? Más que una nota, porque la nota es importante, pero a veces sacamos un 5 y se nos olvida lo demás. Entonces la idea es que esto quede en aprendizaje significativo. Muchas bendiciones a todos. Recuerden que esta clase se montará en el transcurso del día en YouTube. Yo les envío el enlace al correo, pero también me pueden buscar como Jainer Guzmán, así normalito, así, Jainer Guzmán, y pueden mirar esta clase
y muchas más clases que yo estoy montando ahí de neuropsicología, evaluación neuropsicológica, muchas cosas más. Muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.